presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo esta mañana de martes. Estaba pensando en jueves. Martes, ya es octubre. Y pues se va rápido los días, se van rápido los meses. Esta mañana aquí en Tú, como lo dirías, tengo el gusto de tener a alguien bien interesante que va a platicarnos sobre el tema de la famosa reforma electoral que se está trabajando ya ahorita en mesas. Doctor Armando, bienvenido. Muchas Este gracias. es tu espacio, este es tu programa. Y bueno, estamos a las vísperas ya, porque es noviembre, diciembre, en lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, con sus vacaciones. Viene enero, y en enero se abre el telón y nos presentan la flamante ley electoral o la nueva ley electoral que gusta, inquieta, preocupa y ocupa a la sociedad, toda vez de que vemos cómo se tiene cooptado desde el Poder Ejecutivo ya el legislativo, el judicial y ahora el electoral. Y con esto se viene planchando ya una situación muy complicada y regresamos a lo que supuestamente querían combatir, que era quitar un partido hegemónico, un partido que siempre estuviera ganando, que siempre estuviera llevándose todas las elecciones y que está pretendiendo a hacer algo diferente. Eso en el discurso, eso en el argumento, pero en la praxis, en la vida diaria, en el día a día, en el ciudadano de a pie, ¿cómo lo estamos percibiendo, doctor Armando? Bueno, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para platicar este tema que me parece que es muy relevante. No es cualquier cosa. Las personas pueden decir, bueno, pues son temas electorales, a mí en qué me afectan, pero no, en realidad todo lo que pasa en los procesos electorales nos afecta en la toma de decisiones de interés general y las consecuencias que vivimos, si estamos o no estamos a gusto con lo que estamos viviendo, depende en gran medida de la elección. Claro. Y bueno, aquí lo que hay que estar al pendiente es qué es lo que se va a decidir. Es fundamental. Exacto, sí, porque hay en la mesa temas interesantes. Uno, el que las pluris ya no van a ser como se estaban acostumbrados. Esto nos reduce la participación o representación ciudadana, toda vez de que tenían cierta fuerza, toda vez que estaba dado en función al tema de la votación que se alcanzara y se iban señalando en función al que tuviera mayor número de votos y así va continuo. Sin embargo, si ves, bueno, pues tienes Morena, tienes el PT, tienes el Verde, etcétera, partidos aliados, ¿no? En ese sentido, y al final viene la oposición, ¿no? Donde viene PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, y entonces, bueno, esto va a, de alguna manera, pues deja totalmente en estado de indefensión y en silencio esas voces que estaban representadas por las pluris, ¿no? Es importante el tema, uno de los temas más importantes es el de las diputaciones plurinominales. Eh, de repente se empezó a generar un ambiente negativo en medios de comunicación, en la opinión pública. Decían que los plurinominales no sirven para nada, que nadie los elegía, que no votábamos por ellos, pero eso es ignorancia. Hay comunicadores que dicen eso, porque yo creo que cuando van a votar nunca voltean la boleta y no se dan cuenta que están votando por los plurinominales, para empezar. En segundo lugar, que si los imponen los partidos, sí, a los candidatos plurinominales los ponen los partidos, igual que a los candidatos de mayoría relativa también los ponen los partidos, claro. No hay ninguna diferencia con eso. La cuestión es que la representación proporcional, es decir, los diputados plurinominales, lo que hacen es compensar los votos de aquellos que votan por opciones minoritarias que no tienen triunfos de mayoría y que entonces tienen que tener una representación, y los porcentajes de votación tienen que ser lo más parecidos a los porcentajes de respaldo popular que tienen los partidos políticos. Correcto. Estados Unidos tiene elecciones de mayoría, todos los diputados son de mayoría, hay dos partidos, el que gana se lleva todo y el que pierde se queda sin nada. Pero unos ganan en unos lados y otros ganan en otros lados. Hay un equilibrio natural en el sistema norteamericano. En otros países, sobre todo en Europa, hay más bien la tendencia a la proporcionalidad pura, es decir,
Si un partido tiene el 20% de votos, tiene el 20% de diputaciones, o si tiene el 20% de votos, tiene el 20% de senadurías. Alemania tiene un sistema mixto, hay dos formas de entrar en la plurinominal también, por listas abiertas y listas cerradas. O sea, listas cerradas pues es como vienen, como las que conocemos que vienen los partidos, bueno, las que los conocemos porque hay que voltear la boleta cuando se vota. Claro. O listas abiertas, pues se va votando y se van acomodando los partidos. Aquí en la Ciudad de México tenemos dos sistemas. La mitad de los diputados, bueno, tenemos el sistema de mayoría relativa, 33 diputados se eligen por mayoría de votos en los distritos, otros 33 por sistema de representación proporcional o plurinominal. Pero en la representación proporcional tenemos la mitad de la lista es cerrada, la que ponen los partidos, y la mitad es abierta, que son los mejores perdedores. Los que no ganan su distrito entran en repechaje a elección plurinominal. Los más votados, ¿no? Los más votados. Exactamente. Entonces, estos dos sistemas, con el sistema de lista proporcional, de representación proporcional A y B, permite intercalar varios modelos para dar un mejor resultado y que haya mejores oportunidades y que nadie sienta que es desplazado o que su esfuerzo no vale o que sus votos no se convierten en representación proporcional y representación popular al final. Entonces, estos sistemas me parece que están funcionando bien. Yo no sé si lo que quieren es desaparecer los diputados plurinominales, lo cual me parecería un error, o bajar el número de 200 a 100, que también se ha dicho, que me parecería un error. Más bien, si me preguntan a mí, que nadie me ha preguntado, deberíamos de bajar los diputados de mayoría relativa, porque esos son los que generan la distorsión. Mientras más diputados haya de mayoría relativa, más se va a alejar el porcentaje de representación de un partido al porcentaje de votos obtenido. Esto se logra, y por eso está bien la fórmula mixta, se logra compensar a través de los diputados de representación proporcional. Correcto. Rubén, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Oye, con esta modificación que hicieran en el tema de las diputaciones plurinominales, ¿qué perspectiva le ves tú a los partidos de oposición? Ahora podríamos decir los pequeños. Mira, si tú observas algo también que es muy importante para el equilibrio, es el control de los gastos de campaña. Ajá. Pero después de que exoneran a Pío López Obrador, porque dicen que el dinero que recibió de los sobres del gobierno del Chiapas jamás entró a las arcas de Morena, no hay delito que perseguir. Y si nosotros observamos en las últimas dos procesos electorales que hubo dinero que vino del crimen organizado, pues jamás entró al sistema bancario. Eso nos permite pensar que en la siguiente elección, ya con este antecedente, pues todo el dinero puede llegar por sobres y no por cuentas bancarias. Claro. Y esa cantidad de dinero con el que apoyaron, y lo dijo Ovidio, ¿no? Ellos pagaron toda la precampaña en espectaculares, y lo que se gastó en espectaculares rebasa por mucho los gastos de campaña para la campaña presidencial. Claro. Entonces, y ese fenómeno nos sucedía en la Ciudad de México en los 90s, principios donde la precampaña del PRD posesionaba, porque gastaba 10 veces más lo que podían gastar en la campaña constitucional, y dejaban superposesionados a sus candidatos. Ya no había para qué hacer campaña, o sea, claro, ya claro. era tal el impacto que la campaña estaba ganada en la precampaña. Entonces, y la ley se reforma para evitar esa deformación. Pero hoy, si nos dicen todo el dinero que metan por sobres, no tienen problema. Ese no se va a contabilizar, ni se va a sancionar, ¿no? Sí. Porque es obvio que pues, los espectaculares los puedes cuantificar, y es claro que y luego, no solo los gastos de Claudia, sino los del propio Adán, ¿no? Lo que gastaron en precampaña rebasa por mucho lo estipulado, ¿no? Entonces, creo que esa parte ahí, ¿quién le podría ganar al sistema apoyado por ese dinero? Entonces, vas a ver que 300 distritos los va a ganar el partido oficial, y igual las senadurías de territorio las va a ganar. No hay manera de competirles. Claro. Armando, toca un tema divertido Rubén, los dineros, ¿no? ¿Cómo está contemplando el tema de los ingresos, de las aportaciones más bien externas, no por prerrogativas, sino de esos que llegan de afuera, de simpatizantes, que finalmente es válido, ¿no? Y está establecido. Pues si yo soy simpatizante, creo y tengo convicción, puedo decir, pues, ¿sabes qué? Pues yo puedo aportar, ¿no? Distinto a yo me hago cargo, ¿no? Entonces, aquí
¿Tú cómo percibes que esta reforma está tocando el tema y qué es lo que va a pasar con las elecciones? Porque si bien lo dice Rubén, o sea, es muy salomónica ¿cómo se llama? La decisión que da el tribunal respecto a esto. Como no está dentro de, entonces no puedo contabilizarlo, ¿no? Y esto abre una ventanota para lo que nosotros queramos, ¿no? El sistema actual de financiamiento de los partidos políticos tiene tres elementos: los gastos ordinarios, que es cuando no hay elecciones, los gastos especiales para capacitaciones y todo esto, y los gastos de campaña, donde se le sube la mitad del financiamiento a cada partido. Y luego está un componente 70-30. La Constitución mexicana establece 70% de financiamiento público y 30% de financiamiento privado. En todo el mundo hay los dos sistemas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene financiamiento privado. ¿Qué pasa con el financiamiento privado? Que suponiendo que se trate de empresas lícitas como tabacaleras o refresqueras, cuando los diputados llegan, pues van a tener que sostener los intereses de las empresas que les pagaron la campaña. Pues evidentemente, pues no son los empresarios no son filántropos, son inversores, invierten su dinero para que tengan un resultado de una voz y una representación en el órgano legislativo. Otros sistemas privilegian el financiamiento público. Es decir, los partidos son entidades de interés social, se les financia para evitar que entre dinero sucio a las campañas y todo esto. Pero México tiene lo peor de los dos sistemas. Tenemos el sistema de financiamiento público, que nos cuesta muy caro. Los recursos públicos que se invierten para los partidos políticos son carísimos, y aparte les abrimos la puerta al financiamiento privado. Si lo que queríamos era impedir que hubiera financiamiento ilícito, pues con este 30% se abre la posibilidad, y entonces no entra el 30%, si estoy convencido. Como dice, por ejemplo, el problema es que no solo no entra más del 30%, el problema es que pueden entrar de fuentes no deseadas, de financiamientos ilícitos, de recursos, lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita, crimen organizado. O sea, esto es posible, pues, y no existe un sistema infalible de contabilizar esos recursos. Entonces, tenemos el defecto del sistema del financiamiento público, que es muy caro para los contribuyentes, y el sistema de financiamiento privado, que permite el acceso a intereses ajenos o que deberían estar ajenos a la política. Entonces, pues a mí me parece que hay que resolver ese problema. Sin embargo, cuando se dice vamos a quitarles el financiamiento público a los partidos, no se resuelve el problema. Lo que se va a hacer es que solo los partidos que tengan contacto con empresarios, o sea, los que estén en el poder, van a poder tener acceso a financiamiento privado, porque los empresarios solo le van a invertir a los partidos que van a ganar, no le van a invertir a los que van a perder. Y entonces, estas dos cosas combinadas, o sea, disminuir o desaparecer plurinominales, que yo no sé si sea lo que quiere la reforma, o quitarles el financiamiento público a los partidos, lo único que hace es fortalecer a los partidos mayoritarios. Los partidos minoritarios sin financiamiento público y sin acceso a pluris van a desaparecer, tenderían a desaparecer. Y esto parece ser, ahí sí lo digo como una especulación, parece ser uno de los sentidos de la reforma. Parece ser que se trata precisamente de concentrar las posibilidades políticas de triunfo en ciertos partidos con ciertas características, y no ya el pluralismo que ha caracterizado a nuestro país, con una enorme cantidad de partidos políticos, a veces hasta excesiva cantidad de partidos políticos que pulverizan el voto. Entonces yo creo que hay que irnos a un punto medio, ni concentrarnos en dos partidos como Estados Unidos, ni tampoco tener la puerta abierta para demasiados partidos que a veces hasta ideológicamente coinciden. O sea, hay varios partidos en el mismo segmento del espectro ideológico. Entonces, lo que se haga tiene que hacerse con un diseño institucional que quede claro qué es lo que queremos y para qué lo estamos haciendo. Porque si a mí me dicen, vamos a quitarlo del financiamiento de partidos y a quitar las pluris para que solo haya dos partidos preponderantes como en Estados Unidos, a mí no me gusta la idea, a mí. Pero si a la gente le parece bien, pues está bien. O si me dicen, vamos a hacer esto con este fin para lograr este objetivo, está bien, está claro el diseño institucional. Pero si nada más nos dan la mitad de la información, probablemente no tengamos claro por qué. Y si nada más nos dicen que los pluris no sirven para nada y todo el mundo lo dice y la gente lo que nadie vota por ellos y la gente lo cree, pues entonces puede ser que esto tenga un respaldo popular que quizá esté mal informado o desinformado. Claro, una mentira dicha muchas veces termina por autocreerla y obviamente convence al resto. Y ahí entramos a otro tema, el mismo tema, pero dentro de esta área,
los nuevos partidos políticos, ¿cómo queda ahí la posibilidad? Porque sí, efectivamente, de pronto como que tenemos un menú a la carta de partidos políticos. Si bien mencionas, de pronto son partidos pues que uno dice, pues estos podrían estar juntos, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Pero bueno, a veces se perciben como negocios ya, ¿no? O sea, vamos a crear un partido político, voy a crear una empresa y voy a ser yo el director, el presidente, además del consejo de administración, etcétera. ¿Cómo quedaría entonces el tema de los partidos políticos de nueva creación? ¿Qué va a pasar ahí? Estamos platicando sobre propuestas que se han mencionado, pero no estamos platicando sobre un proyecto concreto. En este momento se están celebrando audiencias públicas. Correcto. Para escuchar opiniones, y se supone que en enero se presenta la iniciativa de ley presidencial y pasa al Congreso de la Unión, y en el Congreso dicen que para mayo ya tendrán discutida y aprobada, para mayo de 2026, la reforma a la ley electoral, que es el proceso legislativo. Yo creo que pueden pasar muchas cosas. No sabemos cómo vendrá la iniciativa presidencial. En realidad nos estamos basando para muchos de estos análisis en la iniciativa que había presentado el anterior presidente López Obrador el 5 de febrero del 2024, con un montón de iniciativas, junto con un montón de iniciativas. Muchas de ellas ya pasaron, incluso la reforma judicial, pero esta se detuvo porque la actual administración quería hacer su propia iniciativa, y esto ya está en marcha, está en camino. Yo creo que no se puede y no se va a restringir la formación de partidos políticos nuevos. Es una decisión política saber si se ponen más requisitos, si se les hace más difícil, o si se mantienen los requisitos que tienen, que tampoco están tan sencillos. Sí. Es un número de asambleas, un número de afiliados, que no lo puedes hacer si no tienes dinero. Entonces, tener acceso a la formación de un partido político requiere dinero. Pero además, mantener el partido político implica tener en su primera elección, sin ir en alianza, sin ir en coalición, mantener el 3% de la votación en alguna de las elecciones federales, lo cual no es tampoco nada sencillo. Muchos partidos que ya lo intentaron se quedan en el 2.8, 2.7 y no alcanzan el registro. Y esto pues es una inversión que prácticamente puede ser fallida. Pero efectivamente, ante la realidad de que se ha llegado a ver a un partido político como un negocio personal, para tener acceso al poder, a candidaturas y a recursos públicos, que no son nada despreciables, porque los partidos políticos además participan en las elecciones nacionales y en las elecciones estatales y reciben recursos de la federación, enormes recursos, según sus porcentajes de votación. Bueno, hay una parte que reciben todos igual y luego una parte según sus porcentajes de votación, pero también reciben recursos de las 32 entidades federativas en las que compiten con candidaturas locales. Correcto. Lo cual es una bolsa enorme de recursos, es una cantidad impresionante de recursos que se utiliza para la manutención de los partidos políticos. Me parece a mí que es saludable que haya un sistema pluripartidista, me parece que nos da a los ciudadanos mejores opciones, me parece que poner reglas como las que hay, que no sean tan sencillas para obtener un partido político, ayuda a que no se vea tan sencillo. Hay 40 organizaciones que piden su interés de formar un partido político, pero de esas llegan 2, cuando mucho, y a veces con requisitos apretados. Entonces yo creo que el sistema que tenemos no está mal, pero lo más probable es que se pueda pensar en aumentar los requisitos para construir un partido político, y eso haría sentido con la idea de ensanchar el sistema de partidos o dejarlo más compacto. Y pues parece ahí bien, ¿no? O sea, porque finalmente de pronto surgen partidos sin ideología y van por esos dineros y son tan suficientes, tan vastos, que alcanza para irse a Japón, ¿no? Por ejemplo. Rubén, a veces pareciera que las reformas que estamos viendo traen código postal, ¿no? Vimos la judicial como que muy dirigida, ¿no? Ya casi le ponen ¿cómo se llama? Notifíquese en tal domicilio, ¿no? ¿Tú crees que esta reforma también trae un código postal ahí por insurgentes? Sí, claro. El sueño del expresidente es que su partido ocupe el lugar histórico que tiene el PRI.
El PRI en su ideología, y mucho a Jesús Reyes Heroles se lo debemos, trae una línea de conducción en la historia de este país: la independencia, la reforma y la revolución. Hay una línea de pensamiento histórico que hoy le llaman humanismo mexicano, y yo lo he cuestionado varias veces, que me expliquen qué es el humanismo mexicano y dónde apareció y dónde se ha manifestado, porque aquí lo que nos guía es un pensamiento liberal, y que está en la independencia, está en la reforma, está en la revolución. Para que el Morena pudiera ocupar ese lugar histórico, y el liberalismo mexicano, el humanismo mexicano hoy fuera el pensamiento de todos los mexicanos, pues tendría que desaparecer el PRI, ceder su lugar, ¿no? Y yo creo que ahí pues están ante grandes retos. Vemos los procesos hoy con los nuevos partidos, casi 80 organizaciones solicitaron su preregistro, y ya quedan con una veintena todavía trabajando el tema, y posiblemente estamos viendo que por tercera vez el partido de las iglesias evangélicas logre su registro. Va a llegar ahí encabezados hoy por La Luz del Mundo, y ya eso así como que nos prende los foquitos rojos, pero la sociedad les ha dicho en repetidas ocasiones, en las 2 veces anteriores y muy posible en esta, que no, gracias. Un partido confesional no es lo que requiere este país. Y el otro son este remanente de los Xochilovers, la Marea Rosa, y se ha nutrido de un montón de cuadros de lo que era el PRD, del PRI, del PAN. Puede ser, ahí está demasiado rico también el escenario ideológico de ese partido, pero me parece también que les va a faltar el sentido orgánico, y pudiera llegar y también desaparecer. Entonces, yo creo que igual en este tema lo vimos hace 3 años, hace 6 años con México Libre, cómo se les obstaculizó el registro, y hasta lo celebraron allá en Palenque de una manera grotesca, el que no hubieran logrado el registro. Entonces yo creo que esa parte sí nos marca muy bien hacia dónde va el régimen, y yo diría que también el Verde y el PT se preocupen, porque ya le están saliendo muy caro a la 4T, y podían prescindir de ellos sin ningún problema. Claro. Armando, ¿qué tendríamos que quitar? ¿Qué tendríamos que modificar desde tu perspectiva realmente para que tengamos una ley electoral funcional, y que además de funcional garante de una democracia en este país? A mí me parece que la reforma electoral de 2014 dejó un sistema nacional electoral muy complicado y difícil de operar. Yo veo 2 opciones: o nos regresamos antes de 2014, dejamos al INE haciendo las elecciones federales y a los OPLES haciendo las elecciones locales y municipales, cosa que yo no veo en el escenario, o de plano damos el paso que no se acabó de dar en 2014 y nos quedamos con un solo INE y consejos locales del INE en los estados y consejos municipales para la organización de todas las elecciones del país, lo cual eventualmente incluso ahorraría recursos económicos, porque una de las grandes premisas de estas reformas es la optimización en el ejercicio de recursos públicos, mal llamada austeridad. A mí el término no me gusta, ya lo pusieron hasta en la ley, pero en realidad es un mandato constitucional del artículo 134, optimizar los recursos públicos. Si desaparecen los OPLES y nos quedamos solo con el INE, los OPLES son los organismos públicos locales electorales, perdón. También tendrían que desaparecer los tribunales electorales locales. Yo trabajé en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y creo que eventualmente sí se puede prescindir de estas figuras para lograr que haya un sistema de elecciones robusto, a lo mejor centralizado, y es lo que a muchos no les gusta, que ataca la esfera autonómica de las entidades federativas, les quita facultades y poder. Pero eso se empezó a hacer. De hecho, así empezó la reforma de 2014, poco a poco. Le quitaron a los congresos la facultad de nombrar a los OPLES y a los tribunales electorales para que no se contaminaran y para que no intervinieran los gobernadores, pero sigue habiendo esas correas de transmisión. Entonces, yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer es decidir si se mantienen o se quitan los OPLES y los tribunales electorales locales. Eso sería para mí una de las primeras cosas en rediseño institucional. Segundo, abaratar la democracia, los costos de la democracia. Bueno, si se quitan los OPLES,
Entonces los partidos políticos dejarán de recibir financiamiento de 32 entidades federativas y tendrán que recibir un solo financiamiento nacional, los partidos políticos nacionales. No sé qué pasaría con los partidos políticos locales, porque las entidades federativas tienen derecho a tener sus partidos locales. Si desaparecen los soples, pues habría que ver cómo se les financia a estas entidades de interés público. Pero creo que eso optimizaría recursos, simplificaría procesos y además abarataría el costo de la democracia, no solo por lo que hace a las estructuras de los organismos, sino a los partidos políticos. O sea, que dejemos de gastar tanto en partidos políticos. Creo yo que muchos estaríamos de acuerdo con eso, con que se gaste menos en los partidos políticos, pero no en el cómo. Claro. Es decir, quitarles a los partidos por igual a rajatabla el 50%, pues deja partidos ricos y partidos pobres, o partidos ya en pobreza extrema que no podrían subsistir. Claro. Y esto generar un nuevo partido, a lo mejor ya no sería negocio, como dices, pero tampoco ya no habría oportunidades de escape, digamos, válvulas de escape para las personas que votan por partidos minoritarios y que no obtienen una representación. Esta es la única medida posible para que haya representaciones de mayorías y minorías, como lo exige una democracia, porque un discurso mayoritario es uniforme, es aplastante y puede llegar a ser autoritario. Claro. ¿Qué no se debe de tocar de lo que hoy tenemos en esta ley? ¿Qué es lo que está bien, que finalmente con sus asegúnes, pero ha mantenido un control, un equilibrio? ¿Qué es lo que no deberíamos de tocar en esta reforma? Yo creo que el IFE del 90, el INE del 2014 han tenido avances. La confiabilidad de las elecciones está en manos de ese diseño que se hizo para los organismos electorales. Si se reduce su estructura como se planteaba en el llamado Plan B, si se le quitan atribuciones, si se le restringe el presupuesto, evidentemente no vamos a tener ya el nivel y grado de confiabilidad que tenemos en las elecciones. Lo que no debemos hacer es retroceder hacia 40 años en el pasado y que cada elección termine gritándose fraude, fraude, porque ya se generaron condiciones de confianza. Cuando se creó el IFE y luego el INE, venían de otros países en crisis, Afganistán, Irak, a preguntar a México cómo hacer una elección con todos los candados de seguridad que tiene la credencial del elector y las boletas y todo, porque México se esforzó durante años y décadas en generar confianza en un sistema electoral que estaba basado, históricamente ha estado basado en el principio de la desconfianza. Lo más común en una elección en México es que todo el mundo desconfía de todos, desconfiamos de la ley, desconfiamos de las autoridades, de los partidos, y todos desconfían de los ciudadanos. O sea, no hay confianza. Y eso se fue asentando, se fue disminuyendo, se fue equilibrando con sucesivas reformas, rediseños, instituciones, estructuras, presupuesto. Yo creo que hay que equilibrar todo, y lo que no hay que quitar, como dicen los clásicos, no hay que quitar lo que está funcionando, y el INE está funcionando, como sea, con todos sus asegúnes el INE está funcionando. Entonces, reducir su estructura, disminuir, retrotraer, hacerlo menos funcional podría ser terrible, sobre todo tomando en cuenta que existe la posibilidad de que se le den todas las facultades de organizar todas las elecciones federales, estatales y municipales, y eso con una estructura reducida. Y no me refiero al número de consejeros, me refiero al diseño estructural que tiene el INE desplegado en todo el territorio nacional. Ok, Rubén, aquí llama la atención, no regresar, ¿no? Pero pareciera que estamos viviendo un oficialismo que le encanta el retroceso, ¿no? Nos está planteando historias, formas y sistemas que ya se probaron y que no funcionaron, pero ellos que dicen que sí funcionan porque ahora la mano de Dios los tocó. ¿Tú cómo percibes esta parte? ¿Crees que se atrevieran a ir a una reforma retrógrada, una reforma que nos deje en un estado antidemocrático? Yo creo que sí, porque como ciencia política tú dirías, vas estudiando, entiendes cómo funciona un estado, otro estado, tomas lo bueno de esos modelos y puedes echar lo que no funciona en tu país, ¿no? Pero cuando tú dices, es que nosotros, y a veces con visiones comunistas, hoy neofascistas, marcan, y lo ves en la educación, lo ves
el adoctrinamiento de los niños hoy en las escuelas primarias. Entonces, esa línea de centralizar todo, de estar, si no estás conmigo, estás contra de mí, amor con amor se paga, y lo puedes decir de mil maneras, no hay opciones, ¿no? Son verdades absolutas, lo que ellos dicen son verdades absolutas. Entonces, ves la discusión, el Parlamento no existe, van, la gente dice, se ofenden, se dan mazapanazos, pero no hay un Parlamento. Lo que se debate, y puedes entender que hay cosas que son muy claras en el debate y que te obligarían a modificar un párrafo, 3 palabras, una coma, y no lo hacen. Sí, claro. Entonces, eso es cuando dices, pues ya está marcada la línea, ya está marcada la línea. Y si tú lo revisáramos cuando los ciudadanos que militan en Morena van a llenar sus formatos para registrarse, dice claramente que se comprometen a no contradecir, a no oponerse, lo que diga el alto mando, eso es lo correcto. Entonces, ellos mismos renuncian a su calidad de seres pensantes. ¿A dónde vamos? Correcto. Armando, están haciendo mesas de análisis de trabajo para precisamente planchar un proyecto que llegue a ser validado por todo el país. ¿Hay participación social o nada más ciertos grupos que están muy involucrados en el tema electoral o en partidos son los que están participando? Y si no, ¿cómo crees que deberíamos de involucrar al ciudadano de a pie? Porque es importante que todos estemos conscientes de lo que viene, ¿no? Porque después empezamos a querer tomar las calles, empezamos a bloquear calles y empezamos a manifestarnos cuando tuvimos un derecho y no lo ejercimos, ¿no? ¿Tú cómo percibes esto? A mí me preocupan 2 cosas. Primero, no tener la certeza de lo que se está viendo en estos ejercicios de audiencias públicas se vaya a traducir en el contenido de la norma. En algunos otros casos, por ejemplo, consultas para pueblos y comunidades indígenas, hay un deber de acomodo. Sí. O sea, el deber de tomar las participaciones y acomodarlas en la iniciativa. Esto no sucede necesariamente en una materia electoral, que es de estricto derecho. Pero la otra, que tuve yo la oportunidad de estar en la segunda audiencia pública que hubo aquí en la Ciudad de México, y lo que noté es una compilación de ocurrencias. O sea, iba cada quien, o sea, abrieron, eso sí lo tengo que reconocer, abrieron la puerta a cualquier ciudadano que así lo decidiera, y hasta donde yo vi no hubo restricciones para la participación, pero el día que yo participé y un día más que acompañé a alguien, lo que escuché fue una compilación de ocurrencias. Iba alguien y proponía que desapareciera el Senado de la República, iba otro a proponer que todos los mexicanos en el exterior votaran sin distinción alguna y sin credencial para votar. Había una serie de propuestas que yo no dudo que sean muy valiosas. El punto es que si la propuesta no mide las consecuencias políticas o no explica cuáles son las consecuencias políticas que se buscan, cuáles serían los efectos en cadena de la toma de una decisión de esa magnitud, entonces terminan siendo meras ocurrencias. Y esto yo no sé cómo se va a incorporar en una iniciativa de reforma electoral que no tiene ese alcance, esa capacidad, esa posibilidad de caber, digamos, en atender todo lo que se plantee. Hay cosas que se plantean hasta que son contradictorias entre sí. Entonces, entre la posibilidad de que la escucha sea simplemente legitimatoria y la posibilidad de que lo que vayamos a decir quienes participamos sean meras ocurrencias, hay necesidad de seleccionar, y esa selección puede ser sesgada o puede ser manipulada o puede ser criticada de haber sido manipulada y que solo se escuchó a los que querían escuchar, en fin. Incluso yo uno de los días que estuve vi a un opositor, a un francamente, declaradamente opositor al régimen de la autodenominada Cuarta Transformación, y me pareció muy bien que lo dejaran hablar, o sea, y dio sus puntos de vista y bueno, en fin, o sea, esa parte no me parece mal, pero lo importante será ver el resultado de la iniciativa presidencial que construya la comisión que se está trabajando en la actualidad, para ver exactamente cuáles son las consecuencias de esas decisiones y de dónde salen.
Porque decir, pues escuchamos a mucha gente y de todos modos pusimos esto que ya habíamos puesto, pues no sería de gran utilidad, me parece. Claro, finalmente estaríamos aquí ante una situación. ¿Estas son mesas de consulta de análisis que van a ser tomadas en cuenta o es legitimar lo que ya está y que alguien en el sexenio pasado dijo no le mueva ni una coma, ¿no? Entonces, Pablo Gómez se prestaría esto. ¿Tú cómo percibes finalmente la figura de Pablo Gómez como opositor, como líder estudiantil, como muchas cosas, ¿no? Hay muchos sombreros por ahí, pero en la práctica el haber encargado estas consultas, el haber encargado este tema, ¿consideras que finalmente tendrá la capacidad de quitar esas ocurrencias y tomar realmente lo que vale la pena? ¿O crees que finalmente es también una figura ad hoc como para lograr legitimar un proyecto? Yo aquí vería dos cosas. No creo que se vaya a aprobar exactamente la iniciativa que presentó López Obrador en el sexenio pasado, porque de lo contrario ya lo hubieran hecho. Yo creo que sí tienen interés de hacerle cambios, modificaciones, no sé cuáles, pero sí creo que no van a presentar exactamente la misma. O sea, no creo que sigan el principio de no quitarle ni una coma, me parece. Eso ya lo pudieran haber hecho sin problema. Incluso hasta he escuchado que ya no se quiere lograr que el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, sea de elección popular. A lo mejor es, no sé si sea cierto o no, pero a lo mejor es una buena decisión porque el árbitro eligiendo a los jugadores está es complicado, ¿no? Eligiéndose al propio árbitro y a los jugadores. Claro. Se ve complicado, no sé qué vaya a pasar con eso, pero es algo que me hace pensar que quizá no haya esta idea de no cambiarle ni una coma. Pero lo segundo, la segunda parte que me parece importante es que tampoco hay que olvidar que todos los procesos de reforma política electoral son consecuencia de movimientos sociales y de luchas, de conquistas que hacen los opositores a un régimen y en un amplio acuerdo, consenso, logran arrancarle, digamos, espacios al poder, por así decirlo, en una reforma electoral. Esta reforma es la primera que yo conozco desde que yo empecé en esto, y las que he estudiado, a mí no me tocó la de Reyes Heroles, pero la del 77, pero pues la he estudiado. Claro. Y todas las que me ha tocado vivir desde la década de los 90, y nunca había visto una reforma que fuera como esta, una propuesta directamente del gobierno, sin una base de consenso opositor. Pero dice, bueno, es que esta es la iniciativa, estamos trabajando en la iniciativa que va a presentar la presidenta y ya cuando se presente la iniciativa ya vendrá la discusión con todos los grupos parlamentarios. Una discusión un poco desigual porque pues ya las mayorías legislativas operan con una aplanadora. Entonces no sé qué vaya a pasar. Yo confío en Pablo Gómez, creo que es una persona que tiene conocimientos, muchos conocimientos sobre el diseño y rediseño institucional de las estructuras electorales del país y sabe hacer su trabajo y todo, pero me parece que poner en la primera etapa del proceso solo al Poder Ejecutivo y luego en la segunda etapa del proceso ya con una iniciativa armada y construida al Poder Legislativo no es lo que típicamente se había hecho y bueno, pues esperemos que al final de cuentas se escuchen todas las voces, que es lo más importante. Ok, como para ir concluyendo, porque nos queda poco tiempo, el programa se va muy rápido cuando son temas así bien interesantes y sobre todo están las personas correctas para hablarlo. Armando, ¿las voces de la gente joven están siendo escuchadas, están incluidas y cómo debería incluir esta ley a esta gente joven? Se está invitando a jóvenes a las audiencias públicas, sí han acudido, pero otra vez, yo no sé si realmente están siendo o no si están siendo incorporadas. Lo que sí creo es que tenemos el deber y la obligación de incorporar la perspectiva joven a la toma de decisiones y una de las figuras, apenas una cosa mínima, son acciones afirmativas para jóvenes. No las hay. Obviamente empezaron las acciones afirmativas para mujeres, luego siguieron para otros grupos o sectores sociales, diversidad sexual, indígenas, ahora ya también afrodescendientes o afromexicanos, personas con discapacidad, pero debe también ampliarse el margen de representación a personas jóvenes, a pesar de que también ya se bajaron las edades. Por ejemplo, para ser diputado federal la edad era de 21 años y ahora es de 18, en ajuste a la mayoría de edad,
No sé qué tanto, hay críticas de que si una persona de 18 años puede ser un legislador o no, pero ya se bajó la edad. Sin embargo, no hay acciones afirmativas que obliguen a los partidos a postular candidatos jóvenes. Había en los estatutos de algunos partidos esa figura, pero no hay una acción afirmativa en la ley que establezca la necesidad de representación joven, y quizá eso pudiera ser una pequeña aportación para mayor participación de ese sector social. Claro, Rubén, para ir concluyendo. Muchas voces, muchas posturas, muchos sectores y muchas corrientes y muchas formas de ser y estar en este país. Se habla de jóvenes, se habla también de preferencias, se habla de una serie de elementos. ¿Es viable tener ¿cómo se llama? Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, donde todos estos grupos estén representados por gente, por sus pares, o conviene seguir como está? Que haya alguien que hable por ellos. ¿Qué sería lo más idóneo? Yo creo que sí es bueno que haya representantes de cada sector, pero la sociedad no funciona por cuotas. Claro. ¿No? Muchos temas son transversales. Entonces, que haya jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes, o que haya mujeres por el solo hecho de ser mujeres, o indígenas por el solo hecho, o sea, eso no te garantiza que estés poniendo a los legisladores adecuados. Tú velo también, hay intervenciones en tribuna que dan una pena ajena. Claro. ¿Qué dices? Eso es nuestro parlamento, qué pena, ¿no? Solo porque estamos cubriendo cuotas. Pero al final, el poder se decide a través de grupos de poder, ¿no? Entonces, o peor, de grupos de presión. Entonces, si tú vas a llevar a quien más presiona y quien más votos te garantiza, sin saber qué capacidad tiene, qué calidad tiene, pues lo que ves ahí es la lucha por hacer preservar tus intereses de grupo, no de generación, no de grupo sectario, sino de tu grupo de poder. Entonces, ahí terminamos banalizando los espacios de toma de decisiones. Claro. Y eso no le beneficia a nadie. Sí, no. Armando, como conclusión, ¿qué podríamos decirle a la gente que nos sigue? Yo me permitiría recomendarles a todas las personas que nos escuchan estar al pendiente de estas discusiones, saber qué es lo que se está decidiendo, qué es lo que se va a decidir y cómo nos afecta, porque sí nos afecta. Es muy importante que estemos al pendiente y que sepamos, vamos dando seguimiento en las noticias y medios de comunicación, como en esos espacios, por ejemplo, que yo reconozco este esfuerzo, para estar al tanto de qué es lo que está sucediendo y de las decisiones que se van a tomar en la reforma electoral, que es de gran importancia para todos. Rubén. Pues hay que estar atentos, esperar enero a ver cuál va a ser la propuesta y ver qué tal será la lucha en el Parlamento por algo mejor. Claro que sí. Pues ya lo escucharon, ya se dieron cuenta la importancia de lo que viene para el próximo año, esa reforma electoral que viene. Vale la pena estar revisando, estar leyendo, estar asistiendo a esas consultas, esos foros que están abiertos. Y si no tengo una propuesta, sí de escuchar lo que otros están proponiendo. Y si después de escuchar me nace o creo que hay que corregir la plana, pues anotarse y ser partícipe. No quedarnos en la ventana observando y después salir corriendo a señalar que algo está mal hecho, cuando pudimos nosotros haber participado y haber puesto nuestro microgranito de arena, pero finalmente es participación social. Amigos, les agradezco mucho, Armando, de verdad, gracias. Es importante, interesante que personas como tú que conocen el tema se dirijan al público y que la gente pueda escucharlo, ¿no? Gracias, Rubén, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y vamos a hablar ahora de un tema de naturaleza, porque hay por ahí una iniciativa donde quieren hablar de los derechos de la naturaleza. Son interesantes. Nos vemos la próxima semana. Y así lo dijo Armando, así lo dijo Rubén. Ahora tú, ¿cómo lo dirías? Y lo más importante, ¿cómo lo harías? Hasta la próxima.